en este equipo. Muy buenas tardes, jóvenes. De nuevo los saludo, luego de haber comentado el examen y, y prometerles que les voy a revisar las preguntas que tienen dudas y voy a averiguar también por qué no pueden ustedes ver lo que les quedó bien o mal en la evaluación. En la unidad número 3, que ya está abierta para ustedes, y le mandé varias copias de 2 libros de auditoría que tengo sobre la auditoría a los gastos pagados por anticipado. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan, me pueden definir qué son los gastos pagados por anticipado? De contabilidad, creo que 2. ¿Qué usted entiende como gasto pagado por anticipado? Vamos a ver, Génesis. Los gastos pagados por anticipado son activos que tiene la empresa, es decir, seguros, que son básicamente gastos que la empresa no ha consumido. Por Exactamente. eso es un activo. Claro que sí. Excelente. Mire, los gastos pagados por anticipado tienen diferentes formas de llamarlo. También le llaman gasto por adelantado. Y son gastos que yo voy a consumir en el transcurso de las operaciones del negocio, pero que al momento que yo hago el desembolso, el pago, yo todavía no lo he consumido. Para auditar estas cuentas, no se toma mucho tiempo en sí, porque generalmente los valores que presentan estas cuentas no son tan extraordinarios para que el auditor se detenga a hacer un análisis muy profundo. Y además son cuentas fáciles de auditar. Por ejemplo, además de los seguros que nos estaba comentando su compañera, están los alquileres. También están los impuestos, que en ocasiones nosotros pagamos por adelantado, pero no impuestos sobre la renta. Estoy hablando de otros impuestos que nosotros vamos a ir, tenemos que pagar en un futuro, ¿verdad? El cliente nos los adelanta y nosotros lo tenemos ahí para el pago inmediato. Aquí vamos a hablar del concepto de los gastos pagados por anticipado, ¿verdad? ¿Cómo surgen? Son activos, como dijo su compañera, o derechos que la empresa tiene, que lo paga de forma adelantada y que se supone que lo va a consumir en el futuro. ¿Cuál es el papel del auditor en esta cuenta? La mejor manera para uno trabajar la auditoría en estas cuentas es coger el saldo inicial, ¿verdad? De esa cuenta y ver qué se ha consumido de ese saldo inicial para ver si ese saldo final es el que está en lo estado financiero. Por ejemplo, estamos en marzo. La empresa que quiere ese local comercial, le pagó un año por adelantado de alquiler al dueño del local para que le diera ese contrato. Entonces, hicimos un desembolso ahora de 300,000 pesos, ¿verdad? Que es el equivalente a un año de alquiler en ese local. Entonces, cuando yo hago el desembolso de esos 300,000 pesos, yo digo, gasto por anticipado, alquiler, 300,000 contra efectivo. Entonces, cuando me toque a mí auditar esa cuenta, ¿verdad? Al final del periodo, esa cuenta no puede tener el saldo de 300,000. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué si yo hice desembolso en marzo de 2025 para un año por adelantado de renta, no puede tener 300,000 pesos esa cuenta al 31 de diciembre del 25? ¿Por qué, Génesis? Porque los gastos por anticipado se van amortizando a medida que se van cobrando, Consumiendo. básicamente, Exacto. consumiendo, exactamente. Exactamente, correctamente. Entonces, deben de irse amortizando o registrar el gasto a la medida que se van consumiendo. Entonces, esa cuenta tiene una base cierta porque hay un contrato por 300,000, pero el saldo de la cuenta en el estado financiero
no está ajustado al valor real. Entonces, usted como auditora, ¿qué tiene que hacer? Pedir el contrato, porque eso se pone en un contrato, 300,000 pesos, ver cuándo se firmó el contrato, qué dice el contrato del pago mensual y cuándo va a terminar el contrato, que se supone que va a terminar en febrero del 26. Entonces, usted va a calcular lo consumido desde la fecha del contrato hasta la fecha de la auditoría. Y si la empresa no tiene el ajuste, ¿usted qué va a hacer? Lo va a recomendar y lo va a hacer en la cédula sumaria. ¿Verdad que sí? Otra cosa que no encontramos mucho es el inventario de suministro. Yo compro para tener en existencia, para que no se me paren las operaciones, 200,000 pesos de suministro, donde están tinta, hojas, clip, grapadoras, clip para grapadoras, todo lo que yo necesito para operar y no detenerme. ¿Verdad que sí? Entonces, al momento de, perdón, al momento de la auditoría, ¿qué tenemos nosotros que recomendar? ¿Qué tenemos que pedir? El inventario de suministro. Un momentito, un momentito. Maestra, un micrófono. Mi amor, ella está Me parece hablando por que teléfono. acaba de tomar una llamada. Pero acá mi internet parece que se cayó en ese momento. Un momento. Aquí estoy, jóvenes. Fue que me entró una llamada. Ok, entonces estábamos hablando de los suministros. Cuando usted compra 200,000 pesos de suministro de oficina o de fábrica, es para usarlo en el transcurso normal de las operaciones, pero al momento de usted desembolsar o registrar el pasivo, es un gasto pagado por adelantado. Entonces, cuando usted va a auditar a una empresa y usted ve inventario de suministro, 100,000 pesos, por ejemplo, usted tiene que pedir el inventario final de al 31 de diciembre de los suministros. Y si le dicen no lo hicimos, entonces usted tiene que recomendar que se haga y hacer un ajuste, porque no está los 100,000 pesos que compramos de suministro de oficina en octubre, al 31 de diciembre se ha usado una parte, ¿verdad? Entonces usted tiene que, como auditor, pedir ese inventario de suministro al 31 de diciembre, que es la fecha de su auditoría. Si no lo tienen, hay que hacerlo y usted tratar de hacer un ajuste para que el inventario de suministro tenga el valor real a la hora de la auditoría. Ahí está, ustedes lo van a leer. Estamos en esta parte, dice, este es el autor que yo le mandé la foto, uno de ellos. ¿Cómo define Aren Alvin los gastos anticipados? Son gastos pagados por adelantado, cargos diferidos e intangibles, son activos sobre vida, cuya vida varía de varios meses a varios años. Su inclusión como activo resulta más del concepto de aparejar ingresos con gastos que de su valor de reventa o liquidación, porque yo compro materiales de oficina para usarlo en las operaciones, no para venderlo. Por eso es que dice que yo lo que quiero es que los ingresos y los gastos de un mismo periodo estén dentro de ese periodo, aparejarlo, ¿verdad? ¿Quién me da un ejemplo de un cargo diferido? ¿Quién sabe lo que es cuál es la diferencia entre un gasto anticipado y un cargo diferido? ¿No saben? Bueno, pues yo se lo voy a decir. La diferencia es el tiempo. Los gastos pagados por anticipado. Ustedes están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, maestra. sí, Excelente. Entonces vamos a hablar de la diferencia entre gasto pagado por anticipado y cargos diferidos.
el tiempo la diferencia. Cuando un gasto pagado por anticipado no sobrepasa el año, se califica dentro de los activos corrientes y le llamamos gasto pagado por adelantado o anticipado. Mientras que los cargos diferidos son aquellos pagos por adelantado que yo he hecho que me va a tomar más de un periodo contable ajustarlo o gastarlo o consumirlo. Como por ejemplo, una franquicia que yo tengo de Burger King. Esa franquicia de Burger King yo pagué 3 millones de pesos. Y esa franquicia tiene un tiempo, una vida útil de 6 años, ¿verdad? Entonces, eso es un activo que nosotros le llamamos intangible y es un cargo diferido que yo voy a amortizar dentro de los 6 años que dure esa franquicia. Entonces, los gastos anticipados, generalmente su periodo de tiempo es un año. Los cargos diferidos son pagos que yo hago por adelantado, que su vencimiento van a tomar más de un periodo contable. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Ahí lo dice. Son activos cuya vida varía de varios meses. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y yo no quiero salir de compartir la pantalla, así que vamos a esperar a que lo cierre. Ok, gracias, mi amor. Entonces, aquí está. Cuando son varios meses, no pasa de un año, gasto anticipado. Cuando son más de un año, cargos diferidos. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, más abajo, para que le ayude a llenar su control de lectura que tenemos ahí, estos activos le llaman de diferentes formas. Gasto pagado por anticipado, gastos pagados por adelantado, gastos prepagados y a los cargos diferidos, como le digo, generalmente se le dice lo que son aquellos pagos por adelantado que van a tomar más de un año. ¿Cuáles son los principales tipos de gasto pagado por adelantado? Puede variar, ¿eh? Puede variar, pero estos son los más comunes. El más común siempre es seguro, los seguros. ¿Por qué digo lo más común? Porque es una norma de información financiera internacional el que todos los activos estén asegurados. O sea, y todas las empresas que quieren cumplir con las NIF, normas internacionales de la información financiera, y para no tener un punto de auditoría, recomiendan que uno asegure sus activos contra pérdidas, robo, incendios, terremotos, tornados, tsunamis, pero estos son los más comunes porque, por ejemplo, en nuestro país no es tan común los tornados ni los ciclones, pero si tuviéramos en Miami o tuviéramos en la parte oeste de Estados Unidos, donde los tornados son comunes, me imagino que hay seguro específico para ese tipo de, de evento de la naturaleza. Seguros, alquileres o renta, impuestos. Por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama anticipos, ¿verdad? Que vamos pagando por adelantado lo que se supone nos vamos a ganar en el periodo que está corriendo. Entonces, es un pago por adelantado. Aunque yo lo voy después a cruzar con el monto a pagar, a ver, a deducir lo que he anticipado. Las patentes, que son los derechos que yo tengo por haber descubierto algo, ¿verdad? Las patentes, que su valor monetario tú no lo puedes determinar con facilidad porque tú no sabes que eso que tú has descubierto, qué éxito va a tener, pero es un activo. Entonces, estas patentes nosotros la colocamos dentro de los cargos diferidos o activos intangibles, ¿verdad? Porque es un papel. Usted escribe una canción, se la dio a cantar a Anthony Santos, pero usted no sabe qué tan exitosa va a ser esa canción. Usted tiene un derecho de autor en ese caso. Ahora, el contrato que usted tiene con ese cantante es que cada vez que una gente la baje de YouTube o por Spotify o una de esas plataformas de música, a usted le van a dar 5 centavos de dólar, por ejemplo. O sea, usted no sabe cuánto se va a ganar. Entonces nosotros, ese tipo de gasto anticipado, no lo podemos poner como corrientes. Tenemos que ponerlo como otros activos, ¿verdad? Marcas registradas,
Las marcas se venden, señores. Un software, una marca Coca-Cola, Burger King, todo eso hay negocios que se venden. Los cargos diferidos, derechos reservados. Por ejemplo, si yo invento un medicamento para curar la gripe, ¿verdad? Se estipula que dentro de 20, yo voy a tener derecho a fabricar ese medicamento por 20 años yo sola. Es un derecho. También tienen las películas, derechos reservados, ¿verdad? Y algunos documentales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos ejemplos de gasto anticipado. Los costos de organización, ahí están los impuestos que se paga para hacer una sociedad comercial, lo que se le paga al abogado, lo que se paga en la Cámara de Comercio, en todos los estamentos que hay que pagar para hacer una sociedad comercial, yo lo junto todo y le pongo costos de organización, también le llaman costos constitutivos, y lo voy a amortizar en un periodo de tiempo según las normas internacionales de información financiera. Ahí están los tipos de gasto anticipado más comunes. Esto también está en su control de lectura. Aquí vamos a ver algunas NIF que se aplican a este tipo de gasto. En la sección 2 de las NIF para pymes, la define como son los beneficios económicos futuros de un activo y son un potencial para contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo y de sus equivalentes de efectivo en la sociedad. Siempre la NIF lo define de una manera más sofisticada, pero como lo dijimos ahorita y lo dijo la compañera, creo que fue Génesis, son gastos pagados por adelantado que la empresa hace para ser consumido en el transcurso normal de las operaciones. Si dura más de un año, ya no pueden ser activos corrientes, sino que pasan a ser activos fijos. Otros activos, fijos no, otros activos. Recuerden que los activos los clasificamos en 3 categorías: corrientes, fijos y otros. Entonces, los cargos diferidos caen en otros. ¿Ok? Esta pregunta dice, en cuanto a cómo vamos a reconocer los gastos pagados por adelantado, la NIF sección 2 para PYME establece 2 criterios. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a o salga de la entidad. Y el segundo criterio es que la partida tiene un costo-valor que puede ser medido con fiabilidad. Este beneficio futuro es lo que nos daría la patente, la marca, ¿verdad? Los costos constitutivos. Yo no sé qué beneficio yo voy a tener en el futuro, pero puede que lo tenga. Entonces, el otro criterio para yo trabajar los gastos pagados por anticipado es cuando yo sé, por ejemplo, pagué por adelantado 6 meses de renta, yo conozco que esos 100,000 que yo pagué se van a usar 100,000 entre 6, tanto. Entonces yo voy a amortizar mes por mes el monto consumido. En una no sé cuándo, cuánto me voy a ganar, qué beneficio me va a dar, y en otras sí lo puedo medir, en ese caso. Dice que esta sección establece que la falta de reconocimiento de una partida que satisface estos criterios no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de nota u otro material explicativo, lo que significa que yo tengo que hacer un ajuste. Eso es lo que quiere decir ahí. Yo no puedo poner una nota en los estados financieros, decir, bueno, de esa renta que yo pagué por adelantado 6 meses en abril del 2025, a tal fecha solamente tenemos como gasto tanto. No, usted tiene que hacer un ajuste para que el estado financiero presente el saldo correcto. Eso es lo que dice ahí. Martínez. Eso es lo que dice ahí. ¿Ok? Señores, hoy yo estoy muy solicitada. Ya lo pagué, lo bajé para que no nos moleste. Lo que pasa es que estoy en la laptop y la laptop está conectada con el teléfono. Me excusan, ¿eh?
Entonces, en la sección 4 de la NIF para pymes, habla de nuevo de los gastos pagados por anticipado. Y esta norma establece que la entidad debe clasificar sus gastos pagados por anticipado como activo corriente si solo si cumple con esto. Que usted tiene la intención de venderlo, consumirlo dentro del periodo contable, que es un año. Que usted mantiene el activo principalmente para fines de operar su negocio, no con la intención de venderlo. Y que usted espera que ese activo se consuma dentro de los 12 meses siguientes a la fecha que nosotros lo pagamos y la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si lo pagamos en abril de 2025, tenemos al 31 de marzo del 2026. Eso es un gasto pagado por anticipado que va como un activo corriente. Si el gasto pagado por anticipado no cumple con estos tres requisitos, no puedo clasificarlo como corriente, sino que lo voy a clasificar como que lo voy a clasificar, que yo les dije ahorita, para que esto no sea un monólogo. Como otros. Como otros activos. Déjeme mandarle un mensaje aquí. Te llamo. Ok. Entonces, eso es lo que habla la NIF para pymes. Cuando auditamos, miren, ahí yo le mandé una foto en el grupo de WhatsApp, no sé si lo vieron. Ahí dice inventario, eso fue un error de digitación. Es objetivos básicos para la auditoría de los gastos pagados por anticipado. Y aquí abajo dice inversiones. Hay dos errores en ese párrafo en la página 7. Estamos hablando de los gastos pagados por adelantado. ¿Ok? El objetivo general para auditar estos gastos se debe tomar, nos da la reglamentación que debemos obtener evidencia. ¿Qué es lo que es evidencia en auditoría? Un sinónimo de evidencia en auditoría, por favor. Los documentos. Las pruebas, mi amor. Está bien. Documentos son pruebas. Cuando en auditoría decimos obtener la evidencia, es que antes de yo hacer mi informe de opinar sobre los estados financieros auditados, todas las cuentas que están en la balanza de comprobación de esa empresa, debo yo como auditor haber obtenido mínimamente una evidencia, lo mínimo. Entonces, aquí para auditar los gastos por anticipado, la evidencia que nosotros debemos de tomar en cuenta para que sea suficiente y competente para yo dar una opinión sobre esta cuenta son que estos gastos pagados por anticipado que he contratado sean para consumir dentro de la empresa. Que si yo compré 150,000 pesos de materiales de oficina, no sea con la intención de yo prestárselo a otra empresa o de que se lo lleven los empleados o de yo venderlo, porque yo no soy librería, yo no soy librería, vamos a decirle así, ni vendo materiales de oficina, yo lo que hago es queso. Entonces, como auditora, yo tengo que ver lo que eso que están catalogados como gasto anticipado sean para consumir dentro de la empresa. Que todos los movimientos de estas cuentas y sus saldos estén reconocidos de forma adecuada, como dicen las NIF. ¿Qué dicen las NIF? Que los saldos que aparezcan en los estados financieros deben ser los reales, no saldos que ya yo he consumido, ¿verdad? Por eso dice la NIF que debemos de ajustar esta cuenta. No debemos poner notas ni hablar de políticas, sino póngame el saldo que es, ¿verdad? El saldo que no he consumido es el que debe aparecer en los estados financieros, el que no he consumido. ¿Ok? Que las operaciones que están relacionadas con estas cuentas sean reconocidos en el periodo correspondiente. Si pagué
el alquiler por un año de marzo del 25 a febrero del 26, el saldo que debe estar en el 25 son los meses que yo he consumido. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 10 meses debo de deducir de esa renta pagado por adelantado. Eso es lo que dice ahí, periodo correspondiente. Entonces, ¿qué asiento yo voy a hacer? Cuando yo pagué la renta por anticipado, yo hice el asiento siguiente. Gasto por anticipado, renta. 200,000 pesos contra efectivo. Ahora, cuando yo vaya a hacer el ajuste, si la empresa no hizo el ajuste correspondiente, yo como auditora debo reconocer el gasto de 10 meses, ¿verdad? Entonces, cojo ese alquiler, lo divido entre 12 y lo multiplico por 10. Y ese va a ser el monto de mi ajuste. ¿Ok? Que los montos correspondientes de los distintos gastos pagados por anticipado estén calculados de acuerdo con la naturaleza con la naturaleza, los términos de la transacción y las normas que están vigentes. Ahí va una coma, ¿verdad? De acuerdo con la naturaleza del gasto, los términos de la transacción, o sea, qué tiempo es que yo estoy adelantando y las normas contables vigentes. Esos son los objetivos generales. En cuanto a los específicos, yo tengo la foto que yo le mandé. Déjenme ver, la foto que yo le mandé, déjenme buscarlo a ustedes aquí. Sí, las dos últimas fotos que yo le mandé, que dice los gastos pagados por anticipado, no se ve muy bien, pero yo traté esas son a las páginas, esas no son esas páginas que están ahí no se refieren a los gastos pagados por anticipado. Las páginas que son fue la que yo le mandé la foto, 670 y 671. Yo se la mandé, que habla de los objetivos. Ustedes la van a chequear cuando estén revisando el material. Mientras los objetivos específicos para auditar esta cuenta son ya en el campo de trabajo. Se refieren más bien a las pruebas que yo voy a hacer numéricas y a los cálculos para yo poder auditar esa cuenta. Debo de asegurarme de la existencia. ¿Cómo yo me aseguro de que ese seguro contra incendio existe? ¿Quién me dice? ¿Qué yo tengo que tener? ¿Qué yo tengo que solicitar? ¿Cómo yo me aseguro en auditoría? ¿Cómo tú se Asumo, asegura? Ujú. asumo que tiene que solicitar el documento que se le fue entregado. Claro que sí. Eso se llama solicitar la póliza de seguro, Génesis. Exacto. Exacto. Tú solicitas la póliza, la lees, le saca copia para que se te convierta en un papel de trabajo y sea tu evidencia. Y entonces vas a ver por qué tiempo es esa póliza. Generalmente, no obligado, es por un año, ¿verdad? Entonces, tú vas a dividir el total de la póliza entre 12 y va a hacer el cálculo de lo consumido. Es un objetivo específico. Y eso se llama prueba analítica. Entonces, yo voy a tener dos evidencias para auditar el seguro. Una copia de la póliza y la otra es los cálculos que yo hice. ¿Ven? Entonces, ya tú vas a tener ahí dos pruebas sustantivas de la auditoría de los gastos de seguro. Cuando yo voy a revisar un pago por adelantado de alquiler, ¿qué yo tengo que solicitar como prueba sustantiva? El contrato de la... El contrato, Jennifer. Perfecto. Saco una copia de ese contrato, lo leo, veo por qué tiempo es que yo estoy pagando por adelantado y luego en una hoja de Excel digo, se pagó tanto por tantos meses y se han consumido tanto.
Y ese monto que está ahí, que me dio esa analítica, la cruzo con el monto que me dio la empresa de que tienen de alquiler pagado por adelantado. Si no es igual, recomiendo un ajuste. Si está igual, vamos bien. ¿Entiendes? Pero yo como auditora tengo que hacer ese proceso. Entonces, asegurarse de la existencia y pedir el documento. Se compraron 150,000 de materiales de oficina. Pido la factura, le saco una copia, ¿verdad? Voy al inventario y verifico, cojo una muestra a ver si se ha consumido. Y si se ha consumido, si lo rebajaron. Y si no lo han rebajado, ¿qué yo hago? Un ajuste, ¿verdad que sí? Y hago una recomendación en mi carta a la gerencia diciendo, deben pasar inventario de los suministros por lo menos todos los meses para ajustar el monto consumido del monto que está en existencia. En la carta a la gerencia que hago, ¿verdad? Recuérdense, yo le mandé un modelo de carta a la gerencia. Era de inversiones, yo creo, de inventario, pero ese mismo modelo usted lo va a ajustar para cada una de las cuentas que vamos a auditar, ¿verdad? Entonces, revisar los plazos de amortizaciones reconocidas dentro del periodo fiscal y que se correspondan con los consumos que han incurrido por cada gasto pagado por anticipado. Ya lo hablamos, ¿verdad? Comprobar que el saldo que tiene la cuenta de gasto en la empresa está debidamente presentada, que lo que está en activo corriente no pase de un año y que las que tengan más de un año estén en otros activos. Eso es lo que quiere decir esta parte C del ejercicio, entonces, del documento. ¿Qué yo voy a hacer para yo auditar esta cuenta? Primero, comprender el sistema de control interno que hay en la empresa para esta cuenta de gasto pagado por adelantado. Luego, aplicar pruebas de control interno o de cumplimiento en la extensión y oportunidad que sea necesaria. Y luego, preparar un memorando de conclusión, que nosotros le llamamos a eso carta a la gerencia, acerca de los controles que existen para manejar estas cuentas, si las ajustan, si deducen los gastos, si no lo deducen, si pasan inventario a los suministros, si no lo pasan, todo eso yo lo documento. Entonces, después, esa es la parte A, realizar pruebas sustantivas, yo digo sustantiva, de los saldos que permitan corroborar que las cifras que están en los estados financieros son los gastos anticipados que están sin consumir. Eso aplica para todo, para el seguro, para el alquiler, para el suministro, ¿verdad? Y todo lo demás. Para los impuestos, que no lo he mencionado mucho. Aquí tenemos las pruebas de cumplimiento que están relacionadas con el control interno. Denme un momentico para terminar ya. Las pruebas de cumplimiento y luego tenemos aquí las pruebas sustantivas que hay que hacer. Lo que debemos de hacer como auditores y no se nos debe quedar ningún procedimiento sin aplicar porque si somos llevados a los tribunales por negligencia, el auditor que va a revisar mis papeles de trabajo va a decir, pero usted no hizo la prueba de cumplimiento, licenciada, o usted no aplicó ninguna prueba sustantiva para los gastos pagados por anticipado, ¿verdad? Entonces, esas dos pruebas se las voy a dejar a ustedes que las revisen porque ya la hemos comentado en el transcurso de la ponencia, ¿verdad? ¿O qué yo necesito? Este fue un error terrible aquí para documentar la auditoría de los gastos pagados por anticipado. Yo necesito, como parte de la documentación, como les dije, necesito sacarle copia a los seguros, diferentes tipos de seguros que yo tengo contra diferentes eventualidades, a los diferentes contratos. Debo tener el inventario inicial, el inventario final de los suministros. Debo de tener
una hoja de Excel o un documento donde yo vea todos los impuestos pagados por adelantado en el periodo, para yo ver si todo eso le saco copia y lo conservo. Y esas copias se van a convertir en mis papeles de trabajo. Entonces, recuerden, para hacer el trabajo práctico que todavía no está, de los gastos pagados por anticipado, no está todavía arreglado, debemos de tener una cédula sumaria y una cédula analítica de cada una de las cuentas de la práctica. La cédula de detalle es lo mismo que cédula analítica. Entonces, en la cédula sumaria vamos a poner los saldos del ejercicio: seguro, alquiler, impuestos e inventario en la sumaria. Y en la cédula de detalle o analítica vamos a hacer los cálculos a ver si ese saldo que presenta la empresa es el correcto. En la próxima clase vamos a, los primeros 15 minutos lo vamos a tomar para hacer el caso del aula, para que ustedes puedan hacer el caso práctico. Entonces recuerden, cédula sumaria, ahí van todos los gastos pagados por anticipado, y la cédula analítica, ahí vamos a hacer el cálculo para ver si los balances que están en la sumaria se corresponden con la realidad. Vamos a revisar las cuentas contables para conciliar los importes del monto inicial, ¿verdad? Menos lo que se consumió, a ver si nos da el balance que presenta la empresa en sus estados financieros. Cruce de saldo de confirmaciones, por ejemplo, si el seguro pagado por adelante, si el seguro contra incendio, terremoto y fraude es un seguro bien elevado, yo necesito mandarle una carta a la aseguradora para que me confirme si es verdad que la empresa tiene asegurado la edificación o los equipos que tiene. Si los montos son extraordinarios. Si la empresa tiene en la cuenta de seguros contra incendio, terremoto, robo, tiene un balance que no es común, como 300,000, 400,000, por ejemplo, ya ahí como auditora, como es un valor significativo, tengo que mandar una carta a la compañía aseguradora para que ella me confirme si eso es cierto. Por ejemplo, es un ejemplo rápido que ya estamos terminando. En Miami, que hay muchos, los ciclones mueren allá, en la Florida, Miami, todos esos sitios por ahí. Un seguro contra ese fenómeno natural de ciclones cuesta miles de dólares, porque la probabilidad de que ocurra es muy elevada. Entonces, si yo tengo una empresa en Miami, cerca de la costa, es muy probable que yo tenga que pagar miles de dólares para asegurar los bienes, la edificación y los inventarios. Entonces, ¿qué hago yo si me tocaría auditar esa empresa? Que le mando una carta a la compañía aseguradora para que me confirme si es verdad que la empresa está asegurada por ese monto y que esa póliza que me está dando la empresa existe. Entonces, esto es la parte teórica. Tienen que complementarla con las fotos que yo le mandé. Tienen que leerla. Y ya ustedes, leyendo el material que está ahí en la plataforma, déjenme buscárselo, en la unidad número 3 que está abierta, ya usted va a poder hacer 2 tareas. Tienen fecha de término. El foro tiene 10 días y este control de lectura tiene 14 días para hacer. Después de ahí se va a cerrar solo. Este caso práctico que está ahí lo vamos a ver en la próxima clase en 15 minutos. El caso práctico para subir todavía no está disponible. Recuerden que usted va a hacer nada más lo que dice Maestra Colombo. ¿Ok? Si usted sube algo que no dice Maestra Colombo, yo no se lo voy a computar. Entonces, ustedes están listos para trabajar el foro de gasto anticipado. Son 2 preguntas y el control de lectura, que son unas preguntas que están ahí mismo.
pueden irla subiendo. El foro vale 2 y el control de lectura vale 3. El caso práctico, yo lo voy a montar en el transcurso de la semana, pero ustedes, como yo no les he explicado cómo hacerlo, no lo podrán no tienen que subir nada aquí. Que esto, déjenme yo, inclusive, lo voy a ocultar para que no se adelante. ¿Estamos claros, verdad? Vamos a tomarle una foto. Entonces, Entendido, maestra. perfecto. Empiecen a leer el material para que no nos tome el tiempo, porque después que demos la auditoría de los pasivos y del capital, vamos a tener entonces nuestro segundo parcial. Segundo parcial va a ser el lunes santo, si Dios quiere. Así que tenemos que ver 2 temas más para que ustedes estén listos y con tiempo. Pero a ustedes les fue bien. Voy a revisar el parcial y nos vemos entonces el próximo lunes, si Dios lo permite. Con Dios mediante. Sí, Bye, Martín, bye. te tengo aquí, sí. Gracias, bye bye. Bye, profe. Bye, mi amor. Gracias.